importa cuánto tienen en el banco, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Pandemia Sindical. Rol de la escuela en pandemia, contención y organización. Voces y experiencias desde lo urbano y lo rural. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas los que se van conectando. Agradecemos su sintonía, agradecemos también de que den un poco de su tiempo para este espacio de formación, de contención también. Vivimos una semana que ha sido gravemente más dura. Las y los invitamos a que vayan comentando, dejando sus preguntas, sus saludos, de qué ciudades son. Me presento, yo soy Valentina Jabalquinto, soy profesora de educación básica del Colegio Alicura, en la Escuela 2x1 de Reinserción Escolar, militante del MUD y candidata al comunal de Peñalolén. Con esto doy la bienvenida a otros compañeros míos, que es Jorge Briones, presidente del comunal de Putaendo. Hola Jorge, y a Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesores. Hola Eduardo. Hola Vale, hola Jorge, ¿cómo están? Bien, compañeros, compañeras, bueno verles una vez más, un jueves más de cariño virtual. Así es, un pequeño recreo en estas semanas tan duras. Bien dura sí la semana, sí. Bien dura. Aquí se conecta Beatriz, nos manda saluditos. Saludos a San Antonio. Eso. Vamos a esperar a que se vayan conectando, vayan dejando sus comentarios, los saludos. María José Villarroel Triviños, buenísimo colega. Saludos, compañera. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha ido la pega, chiquillos? Uf, qué semanita se vino, con el frío que hemos tenido que soportar y también con el frío gubernamental. En vez de darnos calor, nos genera más preocupaciones, más incertidumbre, pareciera ser. Exactamente. La pandemia y el descontrol ha llegado, tenemos cifras cada vez más altas, estamos llegando a los 5.000 contagiados diariamente, considerando también que esas cifras son bastante atrasadas, que hace como 3 días en verdad eran 5.000 los contagiados y contagiadas. Una situación angustiante, los días se hacen más pesados, tenemos a nuestras familias también con cada vez más dudas sobre los bonos propuestos, de los bancos que retienen los sueldos, los bonos, etcétera. Sí, me imagino que ahí en Valdivia, en San Antonio, en la Florida, que se están sumando ahí a nuestro espacio virtual, están viviendo esa misma incertidumbre, esa misma molestia, rabia. Yo creo que a esta altura pasa a ser molestia y rabia. Así que a la distancia les mandamos el saludo e intentar llevar algo de claridad, algo de contención en estos momentos muy importantes. Exactamente, bueno, también algo bonito, porque no todo es oscuridad, lamentablemente, y como dice Yoconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Vemos cómo se va levantando la organización en las poblaciones, están las ollas comunes dándole todo, haciéndose cargo de esta crisis también, pues. No podemos esperar más de este Estado porque también sabemos de que son ellos los responsables de que todo esto suceda y no sé cuánto como sea su voluntad de cambiar esta situación. Sí, esta semana, bueno, todos nos informan acá que están sumando a este segundo programa ya de pandemia sindical organizado por el Movimiento Jornada Docente. Nos indican acá en sus comentarios que en todo el país evidentemente se viven situaciones dramáticas. Yo los invito a que conversemos un poquito sobre la semana, qué ha pasado durante esta semana, mientras tanto se van sumando nuestros colegas, los compañeros y trabajadoras de la educación que se están sumando a este programa de pandemia sindical. ¿Qué te llamó la atención durante esta semana? Comentémoslo un poquito, Jorge Vale. Me parece. Buenísima inicio. Pucha, estábamos hablando ya hace un ratito el tema de esta noticia de un nuevo acuerdo por arriba de parte de los partidos políticos,
un acuerdo que de inmediato genera desconfianza, pues esas mismas voces oficialistas son las que dicen que hoy día no hay ningún problema, que somos algo así que el oasis de Sudamérica, pero pareciera que las cifras demuestran algo muy distinto. Entonces, eso me llama la atención, con qué confianza uno puede ir y darle el sustento a un acuerdo entre los partidos políticos tradicionales. Sí, bueno, hay distintos análisis que están dando cuenta de que hay una voluntad del gobierno de querer buscar apoyo en la oposición, entre comillas, oposición, no sé, oposición a qué, porque la exconcertación y la ignorancia mayoría en realidad no fueron oposición a un modelo de vida, a un sistema neoliberal, pero entendamos y usemos la palabra oposición en el sentido que no son el oficialismo que está en el poder ejecutivo, ¿cierto? Y que estarían diciendo los análisis que yo, al menos tiene mucho sentido, de que se busca generar un cierto acuerdo, un nuevo acuerdo por arriba, como una apuesta del gobierno para tratar de generar mayor responsabilización colectiva en lo que derechamente esta semana se ha demostrado como el fracaso total de la administración y el control, la planificación de la pandemia. Yo he revisado unos datos hoy en día y son brutales, o sea, se está comparando ya la situación de Chile con China. Imagínense que en China tienen 1.300 millones de habitantes y existía una cantidad de contagiados de 82.000. Chile tiene 18 millones y tiene 86.000 contagiados, o sea, hemos superado a China, ¿cierto?, en la cantidad de tasa de contagio, y supuestamente el ministro Mañalich nos había anunciado, y el mismo presidente, que estábamos súper bien preparados como país, y esta semana han reconocido que esto derechamente se escapó de las manos. Así actúa el bloque en el poder, pudiendo manipular las cifras como les conviene. Y en ese sentido, nos deja como el 14º país con mayor cantidad de contagiados reportados en el mundo. O sea, es un elemento que se suma a lo que Eduardo comentaba. No solo ya superamos a China, sino que nos ponemos al top, pero del ranking negativo, lamentablemente. Claro, lo que no podemos perder de vista es que precisamente en América Latina son los países que han optado por controlar la pandemia desde un enfoque muy neoliberal, los que han generado una crisis social y una crisis sanitaria. O sea, no es casual que Bolsonaro en Brasil, siguiendo las mismas perspectivas neoliberales para enfrentar la crisis de lo que ocurre acá con Piñera, sean los dos principales países de América Latina que estemos, digamos, con una situación absolutamente desatada y con costos dramáticos en los sectores populares. Entonces, no da lo mismo, eso queda absolutamente claro esta semana, que no da lo mismo que cuál es la perspectiva ideológica, cuál es la perspectiva política que los gobiernos optaron para generar la crisis, y que no estamos, por tanto, frente a una cuestión solamente técnica, sino que hay decisiones políticas a la base que llevaron a que hoy nos encontremos en esta situación. Así es. Así es, bueno, y con esas cifras lamentables, aprovechamos también de enviar un abrazo a todas las familias que están sufriendo pérdidas, que están avanzando por momentos de angustia. Toda la energía, recordar alimentarse sano, son nuestras pequeñas luchas que podemos dar desde la casita, tomar harta agua, comer frutas y verduras, y enviarles energía y hartos abrazos también a todos los compañeros y compañeras trabajadoras de la educación que están pasando por momentos complejos con sus familias. Ahora, pasando también al tema del capítulo 2, pandemia sindical, el rol de la escuela. Hablemos del colegio. Se liberaron un nuevo informe CADEM que pone a Figueroa como el peor ministro evaluado de educación. Yo, para partir que sea como, vamos a recordar una frase de nuestro querido ministro que dice así, veamos si se escucha bien. A ver, estamos con problema técnico. Ahí poner atención. En el mejor escenario, los niños el 27, el lunes 27. Efectivamente, lo que se ha hecho es extender la suspensión por 2 semanas, adelantar las vacaciones de invierno por las 2 semanas siguientes, lo que implica que el 27 de abril las clases vuelven en forma presencial. 27 de abril las clases vuelven presencialmente con un plan de retorno.
¿qué opinamos de esta cuña? Hoy día, ¿cuánto estamos? 28 de mayo. ¿Y cuál es la situación, compañeros? Aquí, ¿cómo no vas a poder ser el peor evaluado si se insiste en el CIMSE, se insiste en la evaluación docente, si hoy día los profesores somos los que tenemos que estar parando campañas de ayuda con mercadería a nuestro y nuestros estudiantes? O sea, el sentido que el docente y la docente tiene como lo prioritario está disociado totalmente de lo que el gobierno, representado por Figueroa, plantea. Y en ese sentido, la sobrecarga que se está llevando exige que de esta forma se puedan dar tranquilidades, certeza, que lleven a este gremio que está sumamente sobrecargado a una situación más confortable, entendiendo todas las demandas que hoy día se generan. No sé si el Edu comparte esa mirada. Sí, bueno, buenísima el audio que nos recordaba la Vale, porque el ministro insistió con mucha fuerza que volvíamos el 27, y lo que tenía como supuesto era que efectivamente estábamos controlando. Recordemos que en esos tiempos, ya poquitos días después, se comenzó a hablar de la meseta de la pandemia, donde el ministro nos llamó a este retorno seguro, ese fue el término que utilizaron, y una nueva normalidad, ¿cierto? Eso fue construido, un relato que instaló el gobierno y que evidentemente hoy en día demostró que cometieron un tremendo error. Y en educación, claro, algunos decían que, bueno, salió la exministra Marcela Cubillo, vuelve Figueroa, podía haber algo de cambio, pero nosotros siempre lo sabíamos, digamos, que eso no iba a ocurrir. Se ha mantenido en la línea precisa de poder abordar la concepción de la educación, con su insistencia, como decía el Jorge, en el CIMSE. Todos están en contra del CIMSE, incluso los académicos vinculados al mismo gobierno han generado un rechazo, y con respecto a la evaluación, y eso hoy día lo tiene prácticamente por el suelo. Pero ¿por qué entonces nos podríamos preguntar por qué si hay una evaluación tan negativa, el gobierno insiste en mantener, por ejemplo, la evaluación y el CIMSE? ¿Qué creen ustedes? A ver. Yo creo que todas esas dudas también las podemos profundizar, aprovechar, vamos a decir, de que hoy día tenemos dos grandes invitadas, dos mujeres dirigentes. Tenemos a Graciela Álvarez, dirigente del Comunal de Coquimbo, y Carmen Gloria Califqueo, dirigente del Comunal Temuco. Para que se queden más ratito, recordar también un poco la estructura del programa. Más rato Eduardo va a entrar en profundidad de conversación con ellas dos. Califqueo me dicen por interno, perdón compañerita. Y para que se queden, porque al final del bloque tenemos también el peñascazo de la semana. Pero ahí tomando lo que comentaba el Edu, yo creo que se insiste en el CIMSE, se insiste en la evaluación docente porque la prioridad es mantener los negocios vinculados con la educación. Hoy día no es prioridad la contención, hoy día no es prioridad la salud mental de la y los trabajadores, sino hoy día es prioridad es darle sustento a quienes son los que corrigen los portafolios, los que elaboran estos sistemas, y obviamente está en un segundo plano todo aquello. Va de la mano de eso, de una mirada tecnócrata, y más encima, si fuera peor, neoliberal. Exactamente. Y es un tema que a problema, sobre todo yo creo que en estos momentos la evaluación docente, muchas dudas de que hay que inscribirse, quiénes la rinden. Está la discusión de varios docentes diciendo de que tal vez sí es buen momento en estos momentos evaluarse, ya que están desde las casas, quieren subir de tramo, se preocupan por su sueldo, no ser despedidos, entonces juegan y controlan también muchas como emociones y el desconocimiento del artículo de la ley. Eso también es bastante complicado, al menos en mi escuela hoy día estuvimos todo el día discutiendo de quiénes tenían que evaluarse, cómo iba a ser, y una angustia que finalmente uno está almorzando pensando en me tengo que evaluar, qué pasa si no lo hago. Sí, bueno, eso está marcando a la gente que nos está acompañando, vayan escribiendo también sus mensajitos, que nos digan qué opinan de nuestro ministro Figueroa, y también que nos vayan contando cómo está haciendo la experiencia en sus escuelas. También se viene el tema, yo creo que aquí podemos dar el otro paso, la priorización curricular, que también es un tema que llegó a las escuelas esta semana. Sí, ya lo habíamos conversado en algunos espacios. Claro, el ministro esta semana, o decir, en otros términos, o sea, lo que está ocurriendo hoy día, esta semana es fundamental porque se está concretando lo que el ministro indicó, el Ministerio de Educación, en relación a que se iba a generar una modificación curricular. Ellos lo están denominando la priorización,
Los profes hemos construido otra propuesta que nos falta mucho seguir apropiándonos de ella, que es la idea de la nuclearización curricular. Y esta semana nos enteramos que están llegando los PPT, digamos, los ajustes completos, en los cuales ningún profesor y ninguna comunidad escolar participó. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Porque uno podría pensar, bueno, estamos en un proceso de educación virtual, los profes más que nunca tienen el saber de lo que está ocurriendo con el avance de los estudiantes. Recordemos que también esta semana se dio una encuesta muy interesante que señalaba que el 63% de los profes encuestados habían intentado contactar, ubicar a sus estudiantes y no tenían respuesta. Entonces, uno se dice, bueno, lo que está entregando la voz del profesorado cotidianamente, lo que sabe, está absolutamente desconocido por el ministerio, que habla de una priorización, que ajustó el currículum y, digamos, no tiene ninguna conexión con lo que está ocurriendo. Y yo tengo algunos datos e insto y los invito a poder que nos escriban si esto están así, que esta priorización también se está traduciendo en un mayor control del trabajo que los profesores y las profesoras están haciendo en sus casas. Me han llegado algunos informes donde se están enviando rejillas, donde se tienen que indicar a qué hora se conectan, que tienen que planificar 3, 4 clases al día. Entonces pareciera ser que quieren llevar la escuela al hogar. No sé si ustedes han tenido alguna información, conversaciones con colegas de esta tendencia que se comenzó a desarrollar esta semana precisamente de la mano de la priorización curricular. Bueno, aquí en el Valle de la Concagua, Putaendo, San Felipe, se ha manifestado preocupada. Yo veo diariamente estados de colegas que se encuentran muy saturadas porque están teniendo que hacer una conjunción de las tareas domésticas con las tareas de docencia. Es un cambio tras otro. Partimos con 0 directriz, después viene esta orientación cuando uno ya estaba viendo si otros procesos se implementaban, y ese desgaste es, pero enorme. A esta altura yo creo que la priorización curricular carece de sentido, porque las instancias que estamos logrando desarrollar son sumamente desestructuradas. Ayer me tocó hacer una clase virtual con mi estudiante, y lo que menos tenía en perspectiva era el objetivo. Lo que yo tenía en cuenta es hacerlos reír un ratito, tratar de desarrollar cierta idea, tratar de sacarlos del foco. Putaendo hoy día está en una situación compleja, San Felipe dentro de la provincia lo mismo. Entonces, ese sentir que intento materializar, yo creo que en la comuna de Vale también se está visibilizando. Claro, al menos yo trabajo en una escuela 2x1 de educación básica, donde ya tenemos una priorización de contenidos desde antes, ya que no hay ninguna bases curriculares que nos rijan, a diferencia de la educación para adultos. Somos un colegio de 2x1 de educación básica para niñas y niños y adolescentes. Entonces ahora se viene el desafío de hacer la priorización de la priorización, seleccionar objetivos cuando efectivamente también tenemos a compañeras que tienen la oportunidad también, porque nos viven con familiares de alto riesgo de contagio, que se han tenido que dirigir a poblaciones a entregar ropa, frazadas, conseguirse plachas de zinc, porque el frío se está pasando, el hambre está ocurriendo, y la contención emocional, que ha sido como lo más, es la pega que estamos haciendo en estos momentos, al menos en Peñalolén, que es una comuna bastante también empobrecida, los colegios municipales particularmente, y que claro, pues se vuelve finalmente un agobio laboral más, tratan de tenerlos bajo un control, yo creo, es como esta sensación de justificar el sueldo. Por otro lado también salió una noticia de que se iban a suspender, como que se iban a congelar las notas, que este año no se iban a poner evaluaciones como calificadas. Entonces también cómo juegan todas estas noticias y uno vive permanentemente en esta incertidumbre. Al menos a mí en lo personal, en mi escuela no nos han agobiado con esta como priorización curricular. Nuestro equipo directivo es súper cercano también y no ha tomado como este posicionamiento de exigirnos, pero no así en otros colegios. Es súper complejo lo que se está pasando, efectivamente, porque como decía el Jorge, yo al menos no he tenido la posibilidad de poder conectarme con mis estudiantes porque me es imposible. Entonces yo pienso en que estoy haciendo esta priorización, la envío y queda en el aire, es pega que estoy haciendo y que no tiene fin. De ahí la importancia y quizá
generando la transición para el siguiente bloque de que nos articulemos como docentes, nos articulemos como trabajadores y trabajadoras en la educación, en la configuración de organizaciones y actividades que permitan abordar todo lo que hoy día está pasando. Y ese es el sentido finalmente que tiene este programa. Así es. La familia está bien, vamos a ir avanzando. Sí, avancemos. Como decía la Vale, vamos a ir avanzando en escuchar la voz de quienes están hoy día batallando en cada uno de los territorios, en cada una de las escuelas, y eso tiene mucha relevancia porque es la voz experta, el saber cotidiano que se construye, y para eso vamos a dar comienzo a este segundo espacio de conversación donde vamos a invitar a dos profesoras y dirigentes, imagínense ustedes, profesoras de base y dirigentes del magisterio, y les vamos a pedir a Jorge y Vale que nos vuelvan a acompañar un ratito más luego de conversar con nuestras dos invitadas, que son Carmen Gloria Calfiqueo, dirigente del Comunal Temuco, profesora con una larga trayectoria, y también a quien es dirigente del Comunal de la zona norte, del Comunal de Coquimbo, una gran compañera que es Graciela Álvarez. Mujeres, imagínense ustedes, mujeres, docentes y dirigentes, ¿cierto? Que es una tarea gigantesca que nos podrán comentar ellas, así que les damos la bienvenida, compañeras, colegas, a este programa de Pandemia Sindical, el programa del Movimiento por la Unidad Docente, que tiene como objetivo generar un diálogo con las y los profesores de base, y sobre todo poner en la mesa la necesidad de construir la unidad en los trabajadores y trabajadoras de la educación, que es una de las, digamos, de los deseos y los anhelos con los cuales nosotros estamos construyendo. Una unidad de los trabajadores de la educación que es importante porque el día de hoy, y con esto les doy el paso a ustedes, la FENATED, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, en conjunto con otras organizaciones, la FECITED y la FTS, donde está nuestra compañera Alejandra Lizana, que tuvimos la semana pasada, hizo una denuncia muy grave el día de hoy que tenía que ver con la vulneración de los derechos de los profesores y asistentes de la educación que están siendo despedidos y expulsados derechamente una hambruna porque están aplicando de manera ilegal algunos colegios particulares subvencionados la ley de protección al empleo. Una cuestión gravísima y que nos pone el desafío de construir unidad más que nunca, no solamente con el profesorado, sino con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bien, vamos a comenzar entonces esta conversación, a escucharlas a ustedes en este espacio que, bueno, es su espacio también, porque es el espacio de nosotros como profesores y profesoras. ¿Cómo está Carmen Gloria? ¿Cómo está Graciela? Bueno, un saludo desde el territorio, desde el Gualmapu. Aquí estamos bien, ya ha bajado la temperatura, y una anécdota muy cortita: yo nací en La Serena, donde ahora vive Graciela, así que estamos absolutamente conectadas. Camisaraki. Bueno, Carmen Gloria, que estás bien. Graciela, te escuchamos. Bueno, hola Marri Lamien, por allá por el sur, Camisaraki desde el norte. Bueno, un saludo a todos quienes nos están mirando en este momento. Especialmente quiero enviar un saludo a los niños y las niñas rurales de este país y junto a sus familias que están siendo el doblemente afectados y azotados por la realidad en que nos encontramos en este momento. También saludo a mis colegas rurales desde el altiplano hasta la Antártica que hacen patria ahí, y el aguante. Y también a los profesores y profesoras de la Agrupación Nacional de Profesores Rurales de Chile, de la cual soy parte orgullosamente, una hermosa agrupación en la cual trabajamos nuestras temáticas específicas desde la educación rural, tratando de visibilizar nuestras necesidades, porque pareciera ser que para este sistema la educación rural es el pariente pobre, junto con la educación de nuestros pueblos originarios. Las políticas de gobierno, de ministeriales, están muy en deuda con la educación rural, y en situaciones como las que nos encontramos hoy, esto se hace visible, pero esto debiera estar en la agenda permanentemente.
y desgraciadamente tiene que pasar una crisis social de hambre, de miseria como la que estamos viviendo ahora, para que nos acordemos de la educación rural. Así es que bueno, ahí van a ir saliendo más temas en el diálogo, pero eso es básicamente lo que en este momento sentimos, que tenemos que esta realidad de abandono está presente y ahora salió a flote. Siempre ha estado, pero ahora se hizo visible, así como la pobreza que nunca se ha ido, sino que estaba oculta tras las cómodas cuotas mensuales. Lo mismo en la educación, en el área de la educación rural. Las necesidades siempre han estado ahí, pero hoy se hicieron visibles porque nos dimos cuenta que un sistema no nos considera, y además se piden cosas que son inaplicables para nuestra realidad, como por ejemplo los planes de aprendizaje remoto vía plataformas virtuales, etcétera. Eso es inaplicable, imposible acá en nuestra realidad. Bien, vamos a profundizar un poquito esa mirada que estás planteando tú, Graciela. Efectivamente, el tema de la educación rural, nuestro pueblo originario, es una cuestión que no está en la agenda. Bueno, y si el poder, los gobernantes no lo instalan en la agenda, nosotros somos los actores fundamentales que tenemos que poner los temas que importan y que son urgentes en la agenda. Carmen Gloria, cuéntanos un poquito sobre qué está pasando con las escuelas. La idea es que podamos dialogar cuál es el rol de la escuela en este contexto de pandemia. Sabemos que hay una reflexión mayor sobre el rol de la escuela en la transformación social, el rol de la escuela en contexto, entre comillas, de cierta normalidad, ¿cierto? Pero hay elementos distintivos que ocurren en este contexto inédito que estamos ocurriendo. ¿Cómo lo están viviendo ustedes allá en Temuco? Bueno, como decía Graciela, en realidad hacia el sur toda esta situación se ha ido agudizando. Es decir, efectivamente ha quedado al descubierto las múltiples necesidades, la pobreza, que de alguna manera nos ha hecho a los docentes replantearnos en este contexto. Es decir, somos los primeros que nos empezamos a dar cuenta de cuál es el contexto en el cual nos vemos enfrentados como profesores. ¿Qué ha sucedido? Que, bueno, los profesores acá, al intentar llevar a cabo los objetivos que impuso el ministerio, porque fue una imposición, no fue un proceso dialogado en el cual los profesores pudiésemos participar, porque no conocemos nuestras realidades educativas. Y en esta imposición, los profesores, una de las cosas que se encuentran, sobre todo en el ámbito rural, pero también de las poblaciones de acá de Temuco, de las poblaciones que hay pobreza, donde están los campamentos, donde nos encontramos nosotros con situaciones de mucha marginalidad, y más encima al principio con una cuarentena que abarcó Temuco y Padre Las Casas. Bueno, en ese contexto los profesores se dieron cuenta que todo aquello que el ministerio pedía en términos de guías de aprendizaje, de comunicación online, de poder entregar este avance curricular como si estuviéramos en tiempos de normalidad, tratando de hacerlo más normal, obviando que estábamos en emergencia sanitaria. Los profesores se dan cuenta que hay muchas necesidades, y las primeras de alimentación principalmente, como también de que no estaban los insumos que se necesitan para ello, que si no contaban con equipo, ni con tecnología apropiada, ni con un internet, nada. Es decir, en el fondo nos encontrábamos con muchas familias, una mayoría a la intemperie, con situaciones en las cuales ellos se empezaron como a estresar y a angustiar con respecto a esto que se les estaba solicitando, y que ellos en el fondo se veían de alguna manera imposibilitados de ir colaborando con lo que nosotros queríamos. Y eso se ha ido agudizando, y también ahí, Graciela ha tocado un tema, se agudizó esta semana, porque sentimos como que vino una exigencia aún mayor. Hoy día el ministerio plantea priorización, es decir, en base a objetivo, obviando que el primer rol que nosotros hemos ido asumiendo ha sido la contención emocional, ha sido dialogar con nuestros estudiantes, buscando estrategias de acercamiento a ellos, de poder saber contactarnos, de poder saber cómo están, qué es lo que va ocurriendo. Ellos se ven muy limitados en términos de que sienten que el tiempo avanza y no estábamos preparados para estos,
Y bueno, estamos haciendo camino en ese sentido. Bueno, y en relación a la priorización, disculpen la priorización, que en el fondo el Ministerio, y como he estado yo en las conferencias online, insisten en que tenemos que incluso ir a las casas si es necesario. Eso es no entender nada de lo que está ocurriendo. Bien, Carmen Gloria, me imagino que estos son problemas que son nacionales, que no solamente pasan allá. Tú bien nos resumías. Graciela, frente a eso, ¿cómo los profesores allá, en base a tu experiencia en Coquimbo, están reaccionando? ¿Qué reflexiones tienen? ¿Cómo están actuando frente a lo que nos comentaba Carmen Gloria? Uy, es difícil. A ver, por un lado está estas imposiciones ministeriales que obviamente están desconectadas en absoluto de lo que está sucediendo al interior de la familia. Más aún con los distintos panoramas socioeconómicos, ¿cierto? Porque nos piden un montón de esta priorización curricular y que es el énfasis. Obviamente somos docentes y nosotros tenemos la expertise para hacer cualquier adecuación que tengamos que hacer. Pero la cuestión acá es cómo traspasamos eso al hogar, porque en el fondo no es aplicable para nuestra realidad, no es aplicable las clases online, ¿cierto? Entonces tenemos que recurrir a otra estrategia que, dicha sea de paso, en la realidad del microcentro, nosotros pertenecemos a un servicio local que es del territorio de Andacollo y de Coquimbo. Las escuelas rurales de ambas comunas se unieron en un solo microcentro, y nosotros todo el trabajo que hacemos con los apoderados es tratar de poder explicarle, y lo que más nos ha servido es el WhatsApp, pero ya los apoderados ya, o sea, entre comer y tener internet, entre comer y tener WhatsApp, no hay dónde perderse. Entonces ya hemos empezado a perder apoderados. Otra cosa es el nivel de escolaridad de nuestros apoderados. De 10 apoderados, 6 es el promedio en la educación rural de apoderados que no ha terminado la educación básica. Entonces, ¿cómo le vamos a traspasar nuestro hacer a los apoderados si ellos nos dicen y nos reclaman que les cuesta mucho porque no entienden? Entonces es obvio cómo el ministerio piensa en traspasar estas responsabilidades a las familias cuando acá hay necesidades de base que tienen que ver con la supervivencia, necesidades emocionales y también necesidades de educación que se arrastran históricamente. Entonces, de todo eso nos tenemos que hacer cargo y tratar de apoyar a los estudiantes para que sigan este proceso, y cómo no traspasarle también nuestra rabia, nuestra frustración, nuestro propio sentir como profesional, ¿cierto? Entonces hay que hacer todo un trabajo al interior de tu casa, con tu familia, y tratar de entregar de la manera más sencilla y desplegándonos de distintas maneras para que la educación igual pueda llegar a nuestros estudiantes. Pero ¿cuál es el costo? El costo del personal, el costo es de los trabajadores y las trabajadoras que nos estamos llevando un agobio, y también nos estamos llevando un peso, una carga emocional muy fuerte. Yo hay días que me quiebro, realmente, que me he quebrado ante los relatos de mi apoderado, y me siento, debo decirlo, me siento ridícula mandando tareas de contenido cuando hay problemas de hambre, cuando hay problemas de depresión, cuando hay problemas de que nuestros niños y niñas están manifestando
también problemas emocionales de insomnio, de que no pueden conciliar bien el sueño, obviamente, que también que están con problemas en el hogar de espacio porque no tienen un dormitorio, en un dormitorio duermen 3 hermanos, el comedor es donde se realizan todas las actividades diarias con toda la familia, entonces es realmente súper difícil los tiempos que estamos viviendo ahora e insisto, los profesores y profesoras rurales sobre todo, estamos también con una sobrecarga emocional en nuestro hombro bastante grande porque tenemos que contener a nuestros apoderados. Importante lo que ustedes señalan, porque uno podría pensar que hay una doble dimensión de la desigualdad. No solamente una desigualdad económica que se expresa en la capacidad que tienen las familias más pobres, más populares, ¿cierto?, para poder sostener una pandemia, y que eso ha generado toda una transformación de los hogares, pero también hay una desigualdad cultural, porque como señalaba Graciela, una familia que no tiene la capacidad para acompañar pedagógicamente a sus hijos genera una frustración, y eso a la larga va generando una comparación, una competencia con las familias que sí favorablemente tienen las capacidades, ¿cierto?, para poder apoyar a sus estudiantes en sus tareas, y se genera una doble desigualdad también, ¿cierto?, y que en este modelo que insiste en instalar el ministerio va profundizando esa brecha de aprendizaje, esa brecha de desigualdad en esta doble dimensión. Pero la pregunta que cabe entonces, Carmen Gloria, te la planteo a ti en primer lugar, bueno, si esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿cuál es el rol que debe tener la escuela entonces en este contexto? ¿Cuál es el rol que los profesores y las profesoras debemos, ¿cierto?, instalar como un elemento central, más allá de lo que el ministerio oriente como una necesidad, digamos, inmediata y que nos obligue en esa dirección? ¿Qué creen ustedes, Carmen Gloria? Bueno, Graciela planteaba en los temas, pienso que en este contexto uno de los principales desafíos que tenemos como docente es poder evidenciar y dar a conocer lo que está ocurriendo, plantearlo, visibilizarlo, es decir, al interior de nuestras escuelas, de nuestras unidades educativas, poder tener capacidad de diálogo y también de sugerencia y de propuesta con respecto a lo que, por ejemplo, en este caso mandata el Ministerio de Educación, pero con la finalidad de dar un giro al sentido que ha dado el Ministerio, que es poder priorizar, en este caso, objetivos de aprendizaje asociados a contenidos y no como lo que en este momento se llama con fuerza, que tiene que ver con apoyar a las familias, apoyarlas de una manera real, con un grado de flexibilidad, de acuerdo a los contextos, de que en este momento la escuela se ha transformado para los profesores en una situación de desafío, porque están pasando, como decía también Graciela, múltiples necesidades. Hoy día los profesores están apoyando económicamente incluso a las familias que están más vulneradas. Se han hecho colectas, se han hecho aportes, es decir, poder de alguna manera ir en esa colaboración. Se han desplazado por los territorios aún sabiendo que eso genera riesgo para sus vidas, donde en el fondo estamos asumiendo un rol que en este caso el Estado y el Ministerio en particular no está asumiendo. Entonces, también, por ejemplo, tener una voz para plantear en este caso lo que está pasando hoy día con el CIMSE, igual la evaluación docente, pero me voy a referir al CIMSE, en el sentido de que esa no es la urgencia. Es decir, nuestra urgencia está hoy día centrada en este bienestar del estudiante y de poder ver que su familia también esté más preparada para poder recepcionar este momento. Incluso el currículum debiera estar a disposición para poner temas en esta dirección, es decir, ver qué es lo que son los virus pandemia, ver cómo se sienten los estudiantes dentro de su proceso del lenguaje, por ejemplo, que ellos puedan a lo mejor potenciar con nuestra colaboración un poco, escribir cómo lo están viviendo, qué es lo que está ocurriendo, asociarlo también a otros momentos de la historia que ha ocurrido, ¿sí?, donde han habido confinamiento, situaciones de guerra, estrés. Es decir, en el fondo el rol es
hacer un proceso de contextualización profundo y no mantenernos simplemente como profesores que reciben indicaciones y que las ejecutamos. Creo que es un momento histórico para poder nosotros hacer un proceso más firme en el término del currículum. ¿Qué sentido tiene el currículum en este contexto, en un contexto de pandemia, donde hay un país y una mayoría que está pasando hambre, necesidad, donde hay una serie de insumos que no están? Entonces el rol de la escuela es, según mi mirada, es poder visibilizar aquello y es poder tener una capacidad de diálogo y de decirle al Ministerio de Educación, no es ese el camino, no estamos yéndonos por el camino. Así interesante que, esta idea que nos plantea Carmen Gloria del momento histórico donde los profesores y las profesoras tenemos que asumir un rol mucho más activo de confrontación con las políticas oficiales, y esa confrontación tiene que estar de la mano con estar del lado de nuestras comunidades escolares. Estamos conversando con Carmen Gloria Calfiqueo, con Graciela, ambas dirigentes del Colegio de Profesores de Base del Comunal Coquimbo, Comunal Temuco, y profesora de base. Graciela, ¿cómo crees tú que cuáles debiesen ser los desafíos del profesorado, el rol de la escuela, en la misma interrogante que le planteamos a Carmen Gloria? Bueno, el desafío del profesorado es hacer valer sus derechos, hacerlos valer, porque cada vez que se nos mandata hacer algo que va contra nuestros principios, también es un deber ético del profesorado decir, alto, a ver qué pasa acá. Entonces, en eso creo que es importante. Yo quiero hacer un paréntesis en lo que tú dices, porque ha pasado acá en nuestro territorio que nos han mandado a la escuela, y quizá esto está pasando en muchos lugares, pero a los trabajadores no se nos ha brindado ningún insumo de protección para nosotros, ni mascarilla, ni alcohol gel, ni nada. Entonces, ante eso está en peligro nuestra salud, nuestra integridad. Por lo tanto, ahí efectivamente ante esas cosas hay que rebelarse, o sea, no podemos estar exponiéndonos, nuestros colegas que se tienen que desplazar en el transporte público. Una colega me decía el otro día que se iba en un camino hacia Ovalle, donde hay muchos pueblos, la micro iba llena, y me decía, y yo me sentía tan insegura porque tenía al lado y gente tosiendo y más allá, y ahí cero distanciamiento social. Entonces, o físico más que todo, porque el social ya lo estamos viendo acá con esta conversa. Pero entonces yo le decía, colega, es que simplemente tú no tienes que ir porque vas un día a esta escuela rural, al otro día vas a la otra escuela rural, al otro día a la otra escuela rural, te expones diariamente a esto. Entonces no, colega, yo como dirigente en ese sentido yo te apoyo, y obviamente también nosotros desde el rol del colegio de profesores también visibilizando esta realidad ante nuestro sostenedor, y obviamente haciendo los reclamos que corresponden y llamando a nuestros profesores a simplemente rebelarse ante esas situaciones. Y el rol en este momento de la escuela, de los profesores, yo creo que es y debe ser de apoyo socioemocional. No, que esto de las materias, y la cabeza no está para eso. La materia no, eso puede esperar. Mi apoderado, nosotros dialogamos mucho y me decían, profesora, yo no voy a mandar a mi hijo ni a mi hija, no lo pienso mandar y que pierde el año, no me interesa. Entonces acá no se escucha a los padres, porque los padres simplemente, o sea, si ponen la vida de su hijo ante un año de educación, ellos lo tienen claro, ellos no los van a mandar a la escuela, y sin embargo a nosotros nos están haciendo
que pasemos materia. Acá, lo importante, la escuela en este momento está para entregar las canastas familiares, porque eso es necesario. Y hay que decirlos también, estas canastas bien pobres que manda Junaed, que mostraron así, el ministro mostró con todo esto, con toda esta parafernalia, esas hermosas cajas de 45.000 pesos, y da vergüenza cuando llegan a la escuela con 2 huevos, por ejemplo, o bien escuálida, o la fruta, la verdura de mala calidad, o ya pasada del tiempo. Entonces, eso no es dignidad para nuestros estudiantes, eso no es lo que merecen. Entonces, nuestro rol como escuela es velar por eso, porque esas cosas se cumplan de buena manera, y obviamente estar ahí para dar el apoyo emocional y la contención que nuestros niños y niñas necesitan, y sus familias obviamente en estos momentos. Claro que sí. Bueno, son muchas las reflexiones que se pueden ir valando a partir de lo que ustedes señalan, y agradecerles que puedan compartir lo que están viviendo cada uno en lugares tan distantes, que uno podría suponer que son problemáticas distintas, pero dado que tenemos un Estado absolutamente centralizado que impone, digamos, las medidas independientes de los contextos, de las realidades, de lo que pueda estar sucediendo en Coquimbo, lo que pueda suceder en Temuco, ¿cierto? Los problemas son los mismos. Y una cosa queda clara en base a lo que ustedes están señalando, que las necesidades, las preocupaciones, los sentires de las comunidades educativas, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, son absolutamente invisibles para el ministerio, son absolutamente invisibles para el gobierno, y frente a eso, bueno, ustedes han señalado 2 elementos que me parecen extremadamente importantes. El profesorado y la escuela tienen que hacer algo, y ese que hacer tiene que ir desde, como decía bien Graciela, y yo lo comparto, por cierto, empoderarnos de la defensa de nuestros derechos. O sea, nosotros no podemos permitir, cierto, que seamos vulnerados en cuestiones que son tan básicas como si tienes que ir a una escuela a generar un apoyo a una familia, a un estudiante, tu empleador te tiene que otorgar las necesidades mínimas de seguridad. Si eso no está, yo soy el primero en decir no voy. Y ahí tenemos que ir rompiendo también un poco las lógicas peticionistas y a veces paternalistas que tenemos, que si no voy a hablar con el dirigente y denuncio, y a veces muchas colegas denuncian, y después cuando tú le dices, bien, formalicemos esta denuncia, ellos te dicen que no, ocurre. El empoderamiento tiene que estar por parte de uno. Y lo que decía Carmen Gloria me parece fundamental, o sea, hay que poner la crítica también en función de develar los intereses que están ocurriendo por parte del ministerio, digamos, y instalar las miradas que tenemos como profesores y profesoras. Yo creo que somos la labor del magisterio hoy día, que no es una labor legalmente obligatoria, yo quiero insistir en eso. Estamos en una situación de educación virtual en donde no se han modificado nuestros contratos, no es una situación legal obligatoria, pero estamos con un comportamiento ejemplar, heroico, digamos, sosteniendo y acompañando a nuestras comunidades, a nuestros estudiantes, ¿cierto? Y eso es sembrar solidaridad, eso es sembrar, ¿cierto?, dignidad en conjunto con nuestro pueblo. Y ahí tiene que estar precisamente nuestro foco. Bien, vamos a ir a una parte que a nosotros nos gusta mucho poder planteársela a quienes invitamos, y que tiene que ver con el personaje de la semana. La idea es que ustedes puedan comentarnos y compartir con quienes nos están siguiendo, que son más de 100 personas, y les damos las gracias por estar junto a nosotros, digamos, compartiendo esta reflexión desde el mundo, desde la voz del profesorado, de la mujer dirigente, sobre quién fue el personaje que esta semana, ¿cierto?, llamó la atención, y que nos expliquen por qué ustedes le dan el título del personaje de la semana. Partimos por Carmen Gloria. Bueno, yo el personaje que he elegido es el ministro de Educación, Raúl Figueroa, porque se insiste en el fondo insiste, por ejemplo, en este caso en el CIMSE y en la evaluación docente, pero particularmente en el CIMSE, como algo que tiene que ser llevado a cabo contra viento y marea, como diría un programa que por ahí conocemos, lo cual en el fondo llama mucho la atención, porque diferentes actores de la sociedad chilena han planteado que el CIMSE no ha lugar en este momento en el cual el contexto está premiando bajo otros, son otras lo que apremia.
Es decir, hoy día nuestro pueblo está pasando hambre, está pasando un nivel de estrés, de agobio, de cansancio, nos estamos contagiando aún más, y él insiste en que el CIMSE tiene que darse para diagnosticar qué. No tiene sentido. Es decir, él es para mí el personaje que mantiene una rigidez, una tosudez de llevar a cabo como sea este CIMSE que no ha lugar. Por eso lo elijo como el personaje de la semana. Por ser el más tosudo. El más tosudo. Figueroa, personaje de la semana. Sí, el más rígido. Por su tosudez. ¿Y tú, Graciela? ¿Quién es tu personaje de la semana? Carmen Gloria destacó a este personaje, digamos, en negativo, porque obviamente lo que está haciendo no al lugar. Pero en mi caso yo quise resaltar a todos y todas los profesores y profesoras rurales de Chile, pero los quise personificar en un maestro que para nosotros es don Mario Barraza Durán. Él es uno de los fundadores de la Agrupación Nacional de Profesores y Profesoras Rurales de Chile. Él es un gran maestro que, a pesar de que ya está en su tiempo de júbilo, que debiese ser doble júbilo con una pensión decente, pero bueno, por lo menos está disfrutando con el amor de su familia, que es muy importante. ¿Por qué él? Porque él nos mantiene unidos a través del análisis crítico, del análisis propositivo que tenemos que tener los profesores y profesoras rurales de Chile. Así que para don Mario Barraza Durán, que debe estar allá en Puchuncaví escuchándome, le mando un abrazo y un saludo fraterno y el agradecimiento eterno por seguir junto a nosotros, y que le queden muchos años más por seguir entregando, porque tiene mucha experiencia que entregar. Bien, excelentes personajes en la doble dimensión, ¿cierto? De la impugnación, de la denuncia al ministro Raúl y la valoración hacia nuestros propios colegas que nos señalaba Graciela. Vamos a invitar ahora, ustedes no se van, siguen acá con nosotros en pantalla, vamos a invitar a nuestra compañera Valeria y a Jorge a que se sumen a esta conversación. Están por ahí ya integrándose. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Están siguiendo la conversación? Atenta, me imagino, ¿cierto? Deben encender su micrófono, recuerden eso. La Vale también. Todo lo que sucede en vivo. Claro. Agradecer a la compañera. No. Sí. Chocamos. Porque aparte, yo también, desde que soy mujer, profesora joven, insertarme en el mundo de la dirigencia gremial es súper difícil. Vivimos también como este prejuicio de ser mujeres, donde se hace como la pega más difícil, hay que posicionarse con los compañeros para poder ser escuchada, así que mi aplauso y agradecimiento también por decidir luchar por las profesoras y las trabajadoras de la educación, así que particularmente decir eso. Sí, agradecerle. Bien. Tenemos algunos comentarios ahí. Miriam Ramírez dice: mucho docente contrata aún, con miedo a perder el trabajo, no es fácil decir no voy, ciertamente eso es verdad, y no estamos cuestionando tampoco ese temor que es natural al perder el trabajo, pero ahí el llamado es a denunciarlo con los dirigentes y digamos, hacer valer el derecho y que ese temor no genere que se avale la vulneración de derechos. Por ahí Maricho Arancibia dice: educación y contención emocional para las niñas y sus familias y para todos los docentes. Ciertamente en eso estamos y lo que estamos nosotros hoy planteando. Bien, Vale, ¿tú tienes algunas preguntas para nuestras invitadas? Sí, pero aquí, para ver quién me la puede responder, a una compañera, pero se me perdió la pregunta sobre la priorización curricular. ¿Es obligación o se puede adecuar según contexto? Se puede. Dele.
Ya. Bueno, escuchando en este caso a la que hablaba del Ministerio de Educación, decía que en el fondo ellos pensaron que era cómo podían alivianar, entre comillas, la labor docente, entonces fueron en nuestra ayuda eligiendo determinados objetivos de aprendizaje, pero son una ayuda, dijo, y son para que las comunidades educativas las revisen y vean y las contextualicen. Eso me llamó mucho la atención porque ¿cómo llega a nosotros? Llega como en un tema de que tenemos que hacerlo sí o sí, sin poder discutir, sin poder decir, bueno, va al lugar, ¿qué sería? Sino que ellos lo plantearon como una ayuda a las unidades educativas. Por lo tanto, igual escuchar con harta atención el tema de lo que dice el Ministerio y lo que dicen nuestros docentes directivos en torno a los temas. No nos quieren participando, no nos quieren aportando. Cuidado con eso. Ya, no es obligación entonces. No, esa se toma, pero se puede contextualizar en las unidades educativas, se tiene que conversar. Ellos pensaron lo que era lo mejor, pero nosotros conocemos nuestra realidad. Muchas gracias, esa es la pregunta de Miriam. Bueno, compañeros y compañeros, vamos cerrando este programa, este segundo capítulo. Y vamos a una de las secciones más esperadas del siglo. Me gustaría ir entrando los tambores mentales en cada cabeza de los que están mirando. Y se viene el peñascazo de la semana, ¿ya? Como tenemos dos invitadas esta vez, nos vamos a distribuir esta parte final y uno nos va a responder el peñascaso para después cerrar con una canción de regalo. Carmen Gloria, tú eres la escogida. Aquí en el sin censura, si quieres decir garabato, yo te lo permito. Difícil. Sí, pero voy a hablar. Bueno, yo te mando el peñascaso tenía ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo, a Marcela Cubillos, por su tremenda falta de respeto a la gente, a las personas organizadas de este país. Es decir, ella, con la observación que le hizo a Isquia Sánchez, me parece una tremenda falta de respeto, de no ver nada en el país que estamos y que en el fondo nosotros los trabajadores y los pobladores, en general la población, tenemos derecho a manifestarnos y a expresarnos. Y por supuesto que en este caso una responsable y dirigente igual tiene el deber de decir, si vamos a manifestarnos porque las condiciones no son las más apropiadas, hagámoslo cuidándonos. Es decir, esta pandemia no tiene por qué anular nuestra capacidad de decir que no estamos bien, que aquí están habiendo problemas, que han tomado decisiones sin ver la realidad. Así que yo le daría un buen peñascaso porque además de eso no tiene una actitud de empatía, tampoco está pensando en el bien común ni la solidaridad, sino que sus palabras dejan ver nuevamente su rigidez y tosudez, al igual que Figueroa, de imponer lo que ellos piensan que es mejor para nuestro país. Y ellos en el fondo no han visto eso. Tenemos un escenario bastante triste y bastante adverso en la cual nos estamos enfrentando por su falta de empatía. Así que un buen peñascaso para ella. Bien merecido que tiene la displicente. Sí, exactamente. Que no la extrañamos para nada. Así es. Qué buena forma de ir ya cerrando nuestro programa. Creo que nuestras compañeras desde el norte y desde el sur reafirman que todas estas articulándonos en el marco de nuestra comunidad educativa. Ni los docentes solos, ni los trabajadores de la educación solos, sino las comunidades educativas empoderadas son las que pueden ser capaces de sobrellevar esta situación y sobre todo es la clase trabajadora organizada en el ámbito educativo la que puede llevar a cabo un efectivo proceso de proposiciones y de posicionamiento estratégico para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Ahora, para ir terminando, Graciela, agradeciendo a Carmen Gloria también por su peñascaso, nos gustaría pedirte cuál sería tu legado para este programa. Y ese legado te lo queremos pedir por medio de la canción que queremos que elijas para dejar a nuestras y nuestros espectadores. Ya, mira, antes de la canción cortito, no quiero dejar fuera una experiencia que el colega Raúl Quintana, que de la comuna de Linares, compartió conmigo del trabajo que ellos están haciendo como profesores rurales, y es que ellos salen a repartir a las casas de los estudiantes las tareas. Así es que eso, también resaltar que el espíritu de
del colega que lo manifestó y yo lo quiero compartir con ustedes. Finalmente, quiero decir que la canción que elegí es una canción que a pesar de los años que han pasado, sigue siendo, sigue estando ahí, por todos los luchines que tenemos, que están en las poblaciones, que están en los pueblos, que están en la educación rural y en la educación pública, y que no son invisibles. Por todos nuestros luchines, ahí va esta canción del gran Víctor Jara. Muchas gracias, Graciela. Gracias. Con esto nos despedimos entonces, vamos a dejar la canción sonando. Gracias, Eduardo, gracias, Jorge. Nos vemos en el próximo capítulo. A la misma hora. Gracias, Carmen Gloria, un abrazo hacia el sur. Graciela, un abrazote. Abrazo para el sur también. Abrazo para el norte. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas. Aquellos que no... En Pandemia Sindical, el programa del movimiento por la unidad docente, arriba y por la construcción de la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. De Barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.